Bueno, pero ya está con nosotros, nuestro próximo invitado. Hablar del pastor y del buen amigo, el pastor Ariel Ortiz, el doctor Ariel Ortiz Noble. Él es profesor del Seminario Teológico de Puerto Rico. Un hombre querido, con una trayectoria pastoral, ministerial. Lo interesante del pastor Ariel Ortiz Nobles es que por todos sus años de ministerio fue un pastor bivocacional. Ha sido pastor bivocacional y él tiene en sus manos el poder hablar con nosotros sobre cuídate del agotamiento. Óigame, un tema que ciertamente yo tuve el placer de también tomar con él en una de nuestras clases del seminario, y nos dio una presentación poderosa. Y cuando pensé en cuídate del agotamiento, pensé ciertamente que pudiera estar con nosotros el doctor Ariel Ortiz para que pudiera compartir con todos nosotros esta tremenda experiencia. Un hombre con una trayectoria ministerial extraordinaria, y lo tenemos con nosotros para la gloria de nuestro Señor. Profesor, qué bueno que usted nos acompaña en esta mañana, que estés en Tertuhablemos. De verdad que es una tremenda bendición. Sí, la bendición es mía, Jesús, y agradezco la oportunidad que me has dado de compartir mi testimonio, algunas de mis experiencias y algunos de mis conocimientos contigo y con tu auditorio. Creo que el tema en particular es un tema sumamente importante, Así de es. mucha vigencia, y me parece que el tema tiene que ser atendido de forma afirmativa e intencional. Así es, así Porque es. muchas veces pensamos que nosotros los pastores o pastoras, pues somos invulnerables, somos Superman o Superwoman, o la Mujer Maravilla, o algún superhéroe, y esa no es la realidad. Nosotros, como muy bien planteaban los pastores que me antecedieron en su segmento, tenemos necesidades afectivas, necesidades emocionales, tenemos nuestras áreas de vulnerabilidad, debilidades, que tenemos que traer a la mesa cuando hablamos del ministerio. Porque si no tomamos eso en consideración, vamos a cometer muchos errores, y precisamente la razón por la cual muchos de nosotros caen o caemos en agotamiento espiritual y emocional es porque cometemos errores en el ministerio. Así que yo creo que es muy pertinente este segmento. Creo que el Señor te ha dirigido en introducir este tema para beneficio de todos los pastores y pastoras que puedan estar sintonizándonos a través de este extraordinario ministerio. Quisiera presentarme formalmente. Por favor, pastor, adelante. Sí, mi nombre completo es Ángel Ariel Ortiz Noble. Soy oriundo de Vega Baja, el pueblo del Melao. Le dicen el pueblo del Melao porque en Vega Baja había una central azucarera muy grande y muy famosa, ¿no? La San Vicente. Así que allí en la niñez también corrí detrás de los camiones con caña de azúcar y cogí 2 o 3 cañitas y me las comí, me las chupé en el camino. He sido siempre miembro de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera desde mi niñez. Gracias a Dios mis abuelitos eran creyentes y nos llevaron desde jovencito a la iglesia, y me crié, me desarrollé, y desde ahí salí al ministerio pastoral a los 29 años. Quiere decir que llevo 40 años en el ministerio. Estos 40 años he fungido como pastor titular y pastor interino, como 25 a 27 años, y el resto he sido evangelista. Actualmente mis credenciales formales, oficiales con la Alianza Cristiana y Misionera, son credenciales de evangelista del Distrito de Puerto Rico. También me dedico a dar clases en el Seminario Teológico de Puerto Rico, y tuve el privilegio de tenerte como estudiante, uno de mis estudiantes más aplicados, el Señor Jesús Semidey. Para la gloria. Pero como tú muy bien, amén. Así que empecé a dar clases ahí en
en el año 2016, mientras estaba haciendo la tesis doctoral. Gracias al Señor pude completar un PhD en teología en la Escuela de Teología de la Interamericana, recinto metropolitano. Y gracias al Señor, era una de mis metas personales, lo pude obtener con su ayuda y ahora estoy haciendo lo que quería hacer, enseñar y predicar el Evangelio. Pero como tú muy bien apuntaste, Jesús, yo siempre fui un pastor bivocacional o biocupacional. Interesantemente, mis hermanos que me antecedieron hablaron de que hay pastores que aparte de tener toda la carga pastoral, también tienen un trabajo adicional, que yo no le llamo secular, es otro trabajo que Dios nos permite tener para poder mantener nuestra familia. Y la razón por ello es que la iglesia que yo pastoreaba era una iglesia muy pequeñita y no tenía la capacidad financiera de mantenerme a mí y a mi familia, por lo tanto me fui a trabajar. De hecho, soy ingeniero de profesión y trabajé todo el tiempo en la manufactura, en la industria farmacéutica. ¿Ves? Así que Dios me ayudó a manejar ambas cosas. Y como te comentaba, cuando estábamos planificando el segmento, Dios siempre me ayudó y nunca, gracias al Señor y a su misericordia, caí en agotamiento espiritual y emocional. El secreto es Dios, pero obviamente esa contestación aparentemente muy simplista y amplia tiene sus segmentos. Así que yo no voy a entrar en los detalles en este momento porque quiero solamente tener aquí un momento de introducción y de conversación contigo y de compartir algunas cosas generales, pero la realidad es que mi testimonio en relación a cómo yo pude, junto a mi esposa, atravesar todos esos años y actualmente todavía estar caminando en el ministerio. Mi testimonio es que Dios me fortaleció, me ayudó, aún cuando era un pastor jovencito, a poner las prioridades en orden. Porque uno de los secretos de esto, Jesús, es poner las prioridades en orden, como muy bien señalaban los pastores anteriores. Es interesante, profesor, es interesante esto porque cuando esas prioridades se viran, porque el pastor y la pastora, profesor, el pastor y la pastora sienten una gran carga a nivel espiritual porque Dios les ha dado una responsabilidad ministerial y esa carga que uno siente de hacerlo bien, de que tú sabes, de darle buenas cuentas a Dios, sobrepasa mi prioridad número uno, que es la familia. Claro. Cuando yo pienso que lo que, ¿verdad? De que el ministerio, la iglesia que tengo, está por encima de mi primer ministerio, que es la familia, ahí se invierten las prioridades y comienzan los problemas. Es correcto, es correcto. También una de las cosas que nos puede inducir, ¿verdad?, al agotamiento espiritual es el hecho de tener un concepto equivocado de lo que es el éxito, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a tocar específicamente en uno de los segmentos, porque a veces confundimos nuestro éxito en el trabajo del Señor con el éxito, la definición de éxito que tiene el mundo. Así es. No es lo mismo. Vamos a discutir eso en detalle. Tenemos un segmento muy interesante en el futuro inmediato que nos va a permitir hablar de eso. Ahora, ¿por qué estamos tocando este tema, Jesús? Estamos tocando este tema porque una de las profesiones o de los trabajos, actividades o oficios, como tú lo quieras llamar, más propensos al agotamiento espiritual y emocional es el ministerio pastoral. Tan es así que en Estados Unidos hay ministerios para ayudar a ministros que han caído en el agotamiento espiritual. Ministerios que se dedican a dar consejo a familias pastorales que están destruidas o separadas o en el proceso de frustradas y todo esto porque en el ministerio las cosas no le han salido bien.
Y es que entre las profesiones que están propensas al agotamiento, está el pastorado, entre ellos doctores, enfermeras, profesionales de la salud, abogados, es decir, profesionales que trabajan con gente, que su responsabilidad primaria es atender la salud espiritual y emocional de algunas personas. Yo te decía ayer, creo, que el proyecto más difícil que tenemos cualquier profesional es bregar con gente. Ese es el proyecto más difícil, porque el ser humano es complejo, ¿no es cierto? Así mismo es. Y cuando estamos hablando de su corazón y sus emociones, sus sentimientos, cuando estamos hablando de sus percepciones, sus paradigmas, para tratar de que ellos, ¿verdad?, entren en el conocimiento del Señor cuando vienen del mundo con un montón de problemas, hábitos, costumbres, ideas preconcebidas, que hay que reeducar, que hay que enseñar, que hay que manejar una iglesia que es un collage de personalidades, emociones, caracteres, temperamentos, niveles de educación, todo esto, el milagro de la iglesia. Dios nos mete ahí a todos y tenemos que entonces bregar con eso. No es fácil. Yo diría que el ministerio pastoral es el ministerio más difícil. La profesión que el Señor nos ha dado a nosotros es el ministerio más difícil, pero al mismo tiempo es el ministerio, es el trabajo más privilegiado, porque no estamos solos. Dios está con nosotros. Aleluya. Y es interesante. Entonces y adelante. Sí, yo quisiera básicamente dejar ¿verdad? Aprovechar el segmento para leer un pasaje y después, ¿verdad? Lo podemos comentar si quieres o podemos seguir hablando de esto. Dice, estamos hablando en Isaías 40, del 28 al 31. Y yo esto lo quiero leer porque es mi testimonio, es mi testimonio. Dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esto pasa en el agotamiento espiritual o en el preámbulo del agotamiento espiritual. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo creo que ahí está el secreto de la prevención del agotamiento espiritual. Dejar que Dios sea quien sea el protagonista, establecer las pautas o seguir las pautas que Él ha establecido en su palabra. Y yo creo que si seguimos esas pautas y nos adscribimos a sus instrucciones que están claras en la palabra, que incluyen establecer prioridades claras, cómo manejar la familia, cómo manejar los hijos, a qué darle atención, a qué no darle atención. Mira, vamos a poder tener un ministerio feliz, un ministerio exitoso, un ministerio de buen testimonio, Jesús. Mire, y esa ha sido mi experiencia. Y es interesante lo que usted está planteando y para los pastores y las pastoras que nos escuchan, yo aprendí y posiblemente lo aprendí a fuerza de golpes, porque así fue, pero aprendí que la iglesia es de Dios. Amén. Cuando uno como pastor o pastora que me están escuchando, muchas veces uno piensa que uno es quien revitaliza o que uno es quien hace todo lo que por la iglesia, y uno se pone muchas veces el suéter de redentor para poder de alguna manera hacer cosas por la iglesia. Y yo escucho el pensamiento de gente, no, yo no puedo irme ahora de vacaciones, o no, yo no puedo hacer esto, tal cosa. ¿Por qué? Porque tengo que estar en la iglesia
el día de descanso, no, tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer aquello, o sea, y se va descuidando, y se van descuidando, ¿por qué? Porque uno siente que si yo no estoy, las cosas no van a funcionar. Pensamos ser indispensables. Y pasamos a ser indispensables. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esto comienza a suceder, ahí comienzan nuevamente los problemas, porque la iglesia no es mía, la iglesia es de Dios. Claro. Y eso es así. Y tú sabes muy bien que la Escritura dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hay veces, al querer ser nosotros los indispensables, Dios se echa a un lado y dice, tú quieres ser indispensable, pues sigue tú. Y nos encontramos con una carga que no podemos llevar. La carga tiene que llevarla el Señor y nosotros su yugo. La Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga. Tu carga. ¿Entiendes? Así que este tema es bien importante. Rapidito quisiera dar más o menos adelante. Una introducción sobre los temas que vamos a tocar. Por favor. Vamos a hablar de la definición, que es agotamiento espiritual. Vamos a decir cómo comienza, y eso es fundamental. Porque si tú puedes identificar esas primeras etapas, todavía estás a tiempo de cortarlo, de eliminarlo, ¿no? De salir de ahí. ¿Okay? Eso es como cuando hablamos del pecado, la tentación. Cuando uno puede identificar que está siendo tentado, hay que salir cogiendo. Correcto. Como José, ¿verdad? Y entonces el burnout también es así. Hay unos signos, unos síntomas iniciales que cuando uno los identifica, uno puede decir, levantar bandera. Espérate, aquí hay algo que no está funcionando bien. Y entonces uno puede lograr, ¿verdad? Recapitular, hacer una reflexión y reordenar. Correcto. Así que eso es importante. ¿Quiénes sufren quemazón? Eso ya lo hemos mencionado, pero vamos a hablar en detalle. ¿Cuáles son las áreas que se afectan cuando hay esa quemazón, que es el burnout, es el agotamiento espiritual? Mira, no se afecta a uno nada más. Así mismo es. Porque uno no es un ente individual. Así mismo es. La mayoría de nosotros tenemos esposa, tenemos hijos, tenemos nietos, los que somos ya mayorcitos, amistades, está la iglesia. Todo eso se afecta porque estamos vinculados, somos seres vinculantes. Y nosotros, como los líderes de la iglesia, pues proyectamos. Y hay veces uno piensa que uno no está proyectando nada, pero en el rostro, Jesús, se ve la tristeza, la frustración, el desencanto, el desaliento. Todo eso es parte de lo que ocurre cuando hay agotamiento. De manera que lo que se afecta, nuestro comportamiento, el performance, todo eso lo vamos a tocar también. Los síntomas que afectan, que anticipan la quemazón, que ya lo mencionamos, los hábitos que conducen a la quemazón. ¿Qué cosas hacemos que nos están provocando directamente a llegar a un estado de agotamiento emocional y espiritual? ¿Ok? Las causas específicas, cómo prevenirlo, cómo recuperarse de la quemazón, porque se puede recuperar. Ahora, es bien importante que entendamos esto, Jesús. Si uno cae en una condición severa de agotamiento espiritual y emocional, ¿sabe lo que pasa? Que tenemos que salir de inmediato del ministerio. No podemos, en una condición de agotamiento espiritual y emocional severa, continuar en el ministerio, porque nos vamos a matar nosotros y vamos a matar la iglesia. La recomendación es desvincularse, estar fuera un tiempo razonable, de acuerdo a cómo nos prescriba el profesional de la salud que nos va a estar atendiendo, porque cuando uno cae en esa condición, un profesional de la salud tiene que intervenir a la par con tu mentor espiritual, que ya puede ser el superintendente o director de tu denominación o alguien que ellos asignen o designen para ayudarte.
tiene que estar un tiempo fuera. Yo conozco gente que ha estado 6 meses, un año fuera. Y una vez se recupera, entre comillas, y tú regresas al ministerio, no puedes regresar al mismo ritmo de trabajo que estabas antes, porque muchas veces el resultado, el efecto del quemazón puede ser permanente en algunos casos. De manera que es bien importante prevenirla, y si cae uno en eso, es importante que uno pueda recuperarse lo mejor posible. Así que tenemos materia aquí. Y es interesante, profesor, porque nosotros hemos estado viendo y las noticias han estado reseñando claramente cómo pastores envueltos en esta experiencia de un burnout que quizás no sabemos, ¿verdad? Si fue que no buscaron ayuda o las razones que fuera, pero lamentablemente llegaron al punto hasta del suicidio. Eso es correcto. Llegaron al punto del suicidio y que es muy doloroso lo que estamos hablando. Por eso es importante que los pastores y las pastoras que me están escuchando y que están escuchando al pastor Ángel Ariel Ortiz Noble, profesor del Seminario Teológico de Puerto Rico y un gran amigo, hablándonos sobre esta experiencia de burnout. Es importante que si usted, en lo que hemos estado conversando, te sientes identificado, sientes que caramba, yo posiblemente de lo que están hablando, eso me toca a mí algo. Pues mira, inmediatamente vamos a buscar ayuda. Hay gente que te puede ayudar. Hay gente que puede ayudarte. Y por eso esta sección es tan importante, porque hay tantos y tantos pastores y pastoras. Y no hablemos de la fatiga por compasión en estos días de la pandemia. Que no hablemos de otros elementos que se añaden, que de alguna forma le crean una carga adicional al ministro o al pastor o a la pastora, que si nosotros no tenemos claro nuestros enfoques, pastor Ariel, literalmente explotamos como un psiquitraqui. Es correcto. Sí, y también abonando a lo que estás diciendo, esto es una situación anormal que nos obliga a voy a usar la palabra de moda, a reinventarnos. O sea, como líderes y como personas que estamos rodeados de líderes que nos pueden asesorar, tenemos que de inmediato tenemos que hacer un cambio, ¿verdad? Un cambio de canal para entender que ya no podemos seguir haciendo las cosas como las hacíamos de costumbre, habitualmente. De manera que si uno no hace eso en esta situación, la carga emocional va a ser bien fuerte. Y podríamos querer volver a hacer las mismas cosas como lo hacíamos antes, habitualmente, de forma inmediata, sin tomar los controles, y podemos inducir a error a otros a causa de nuestra propia ansiedad. O sea que hay muchas cosas, ¿verdad? Y yo quiero hacer un llamado antes de retirarme a los pastores los jovencitos, los que están empezando. Muy bien. Muy bien. Que son, que entran al ministerio con esa visión romántica. Así es. Del ministerio, como entré yo. Y yo también, me confieso. Sí, yo entré a los 29 años, imagínate, un jovencito a los 25, mira para allá. Jovencito, a cogerla. Y cuando empecé a coger el golpe me di cuenta. Eso mismo. Yo desconocía el contexto de la iglesia donde yo iba, el contexto del barrio. Imagínate, yo empecé a pastorear en el barrio Amelia, en Guaynabo, Cataño. Yo no conocía el contexto de ese barrio. Mi entrada al ministerio fue un poquito abrupta, ¿verdad? Accidentada. Surgió una vacante, yo quería pastorear, me conocían, ya tenía testimonio, etcétera, etcétera. Todavía no había estudiado formalmente. Me dijeron, mira, hay una vacante, ¿la quieres? Y yo, sí. Y entonces ahí entró ese Ariel Ortiz joven con ímpetu, que no sabemos a los que nos vamos a enfrentar. Y es bueno que se sepa que los retos son grandes, que sí, tenemos que tener entusiasmo, pero tenemos que empezar del cero, de depender de Dios, de aprender de otros, de buscar consejos, porque en la multitud de consejos hay sabiduría. Definitivo. Y de ser realista. Parte de lo que vamos a discutir, Jesús, en esta sección, es
voy a traer una sección de administración, porque a veces nosotros nos olvidamos que tenemos que saber administrar, planificar, delegar, rodearnos de recursos que nos puedan ayudar en lugar de recursos que nos puedan retrasar y Así hundir. es. Todas esas cosas son parte de los elementos que hay que considerar para prevenir el agotamiento espiritual y emocional. Me parece que esta sección, sin lugar a dudas, será una sección poderosa para la gloria de Dios. Yo te invito y nuevamente recargo, si alguno de los pastores que nos esté escuchando en este momento, los que nos van a ver durante todo el día, porque la gente sigue viendo los videos durante todo el día, los que los van a ver a través de YouTube. Si tú me estás estás escuchando también al pastor y doctor Ariel Ortiz. Si te sientes cargado, cansado. Una de las cosas cuando yo me di cuenta que estaba en burnout fue que llegó un momento donde ya no quería tener interacción con nadie. Ya la gente, lo voy a decir en las palabras de Carolina, la gente como que me apestaba. O sea, no quería estar cerca de la Son gente. síntomas. Eso, No hay duda era un síntoma. Y cuando yo empecé a darme cuenta que ya yo estaba ya en el 2008, cuando yo entré al seminario, cogí una clase de burnout, que fue un curso intensivo por toda una semana. Y yo recuerdo que al final de la semana nos dieron un cuestionario de cómo nosotros estábamos en términos de agotamiento, si dábamos unos indicadores. Y yo no estaba quemado, pastor, yo estaba rostizado. O sea, yo no estaba quemado, yo estaba chicharrado. O sea, esa clase, la clase de burnout que yo tomé en el 2008 me cambió la vida. Me cambió la vida esa clase. Yo aprendí, de ahí en adelante aprendí a cómo llevar un ministerio para no cansarme otra vez, para no caer en eso. Lo aprendí en el 2008, pero antes del 2008 para atrás fue cogiendo golpes, fue achicharrado trabajando, predicando achicharrado, tú sabes, visitando achicharrado, haciendo consejería achicharrado, y es sumamente difícil. Sí, Y solamente la gracia de Dios. Así que si usted nos está escuchando, te estás sintiendo agotado, estás sintiendo, y el pastor Ariel va a comenzar a trabajar, ¿verdad? Con los indicadores, pero si aún hoy tú estás sintiendo, te estás sintiendo raro, estás sintiendo cosas, inclusive estás escuchando voces, es momento de buscar ayuda. Sí, mira, Jesús, perdón que te interrumpa. Uno de los elementos iniciales de que te está levantando una bandera sobre que estás agotado es que estás perdiendo el entusiasmo Así es. en el ministerio. Así es. Tan pronto tú percibas que estás perdiendo el entusiasmo en el ministerio, el entusiasmo por el servir al Señor, eso es un indicador temprano y hay que tomarlo en consideración de inmediato. Me parece que esta sección llegó para ser de una gran bendición para nuestro pueblo y para nuestros pastores. Ahí está la información para que ciertamente estemos listos para comenzar a trabajar sobre esto. Pastor Ariel Ortiz, ¿cómo la gente puede conectarse con usted, pastor? ¿Cómo la gente lo puede hacer? Sí, mira, voy a darte mi número telefónico, mi correo electrónico. Mi número telefónico es el 787-202-5545. 787-202-5545. Y mi correo electrónico es aortiz51 @aol.com. AOL todavía existe. América Online. aortiz51 @aol.com. Y antes de despedirme, quiero, ¿verdad?, identificarme como miembro de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en la urbanización Vista Azul de Arecibo, cuyo pastor es el reverendo José A. Juarbe. Así que yo soy miembro de esa iglesia y soy miembro del grupo de ancianos y colaboro con él. Y estamos a las órdenes. Jesús. Así es, así que ya usted sabe, el pastor Ariel Ortiz está listo para recibirle su llamada,
un consejero tremendo, un amigo, un pastor de tanta experiencia. Gloria a Dios. Y nosotros adoramos al Señor por eso. Pastor, gracias por estar con nosotros. Yo sé que la próxima semana la gente continuará activada como está conectada con nosotros y recibiendo los pastores y las pastoras esta palabra tan importante y estas herramientas que son tan vitales para nuestros ministerios. Pastor, un abrazo, sabe que le amamos. Amén. Amén. Igualmente, saludos, buenos días a todos. Hasta la próxima. Claro que sí. Fue el pastor Ariel Ortiz Nobles.